Comenzamos este domingo el tiempo de Adviento y en este tiempo tanto las lecturas como los prefacios como las oraciones de la misa nos hablan de dos venidas, la venida del pasado y la venida del futuro. Y entre esas dos venidas está la venida en el presente, la que nos toca vivir a cada uno, en el aquí y en el ahora. Vamos a verlo. Jesús nos dice en el Evangelio de hoy: vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Curiosamente, esa palabra vigilad es una de las palabras más repetidas por Jesús en el Evangelio. Esto quiere decir algo. Quiere decir que es algo muy importante. Y de esa insistencia que pone Jesús en que vigilemos, podemos deducir dos cosas. La primera, que ese momento o esos momentos son importantes. Y la segunda, que puedo estar preparado para ese momento o esos momentos, siempre y cuando esté atento y vigilante. Y estas dos venidas de Jesús, tanto la del pasado, que no conocimos, como la del futuro, que probablemente tampoco conozcamos, esto no quiere decir que estas dos venidas no sean importantes para nosotros, para nuestra vida, para la vida de cada uno de nosotros. Aunque no conozcamos estas venidas, para nosotros son importantísimas. Por eso insiste tanto la liturgia. ¿Y por qué son tan importantes? Porque estas dos venidas marcan el sentido de nuestra vida. Estas dos venidas nos dicen de dónde venimos y a dónde vamos. Y eso es fundamental en nuestra vida. Si no sabemos de dónde venimos y no sabemos a dónde vamos, no seremos capaces de encontrarle un sentido a nuestra vida. Y esas dos venidas, de dónde venimos y a dónde vamos, son las preguntas que siempre se ha hecho la humanidad. Los cristianos tenemos la suerte de que Jesús ya nos ha revelado esas dos preguntas, con lo cual encontramos sentido a nuestra vida. ¿De dónde venimos? Venimos del amor del Padre, que envió a su Hijo a este mundo para salvarnos, para entrar en comunión con nosotros. ¿Y a dónde vamos? Sería la segunda venida. Vamos al encuentro pleno y definitivo y total con Dios. Es importantísimo que en nuestra vida siempre tengamos una meta, que sepamos de dónde venimos y a dónde vamos, y esto dará completamente sentido a nuestras vidas. Y podemos preguntarnos, ¿y nosotros dónde nos situamos en estas venidas? Si una fue en el pasado y la otra en el futuro, ¿dónde nos situamos nosotros? Nosotros nos situamos en el aquí y en el ahora. Podemos hablar de una tercera venida, cuando Cristo viene a nuestro encuentro en nuestra vida, en el día a día, en el aquí y en el ahora. El Nuevo Testamento está escrito en griego, y en el Nuevo Testamento hay dos palabras en griego con significado muy diferente, pero que nosotros, al traducirla al castellano, como solamente tenemos una palabra, nunca la podemos traducir bien, porque esas dos palabras la traducimos en una palabra, con lo cual estamos quitándole a una de las dos palabras el verdadero significado. Estas dos palabras son las siguientes. Por un lado, la palabra cronos, que significa el tiempo secuencial, el paso de las horas, de ahí viene el nombre de cronómetro, esa sería la primera palabra, cronos, que nosotros traducimos por tiempo. Y la segunda, que también nosotros traducimos por tiempo, es la palabra kairos. Y kairos, en griego, significa cuando sucede algo importante. Son momentos importantes en nuestra vida, cuando suceden cosas y acontecimientos importantes. Y teniendo esto en cuenta, vamos a hablar de una tercera venida, que por un lado es venida y por otro lado no es venida. ¿Por qué no es venida? Porque Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está entre nosotros. En ese sentido, no es venida porque Dios siempre está. ¿Y en qué sentido sí es venida? Es venida en el sentido de si yo acojo a Dios. Si Dios ocupa un lugar importante en mi vida, como dice el libro del Apocalipsis, estoy llamando a la puerta.
Si yo le abro esa puerta, entonces el Señor está viniendo a mí. Lo explico con un ejemplo. El otro día, hace poquito tiempo, en un acontecimiento de mucha gente, estaba un amigo mío en ese acontecimiento. Yo hacía mucho tiempo que este amigo mío no lo veía. Y no lo vi en este acontecimiento. Yo no sabía que estaba allí. Estaba entre nosotros. Estaba con nosotros. Pero yo no lo había visto, ni él a mí tampoco. Por lo tanto, no se había producido ese encuentro entre nosotros. Pero al final del acto nos vimos. La alegría fue muy grande, nos dimos un abrazo, estuvimos hablando, estuvimos contándonos nuestras cosas. Ahí ya que se produjo una comunión entre él y yo. Pues lo mismo pasa con Dios. Dios está entre nosotros, Dios está con nosotros. En ese sentido no viene porque ya está. Viene en el sentido de cuando nosotros entramos en comunión con Él. Ahí es cuando viene el Señor a nosotros y cuando podemos hablar de esa tercera venida. Y esto es el famoso ya sí, pero todavía no. Todavía no quiere decir que aún no hemos entrado en esa plenitud con Dios. No hemos llegado todavía al cielo, que es cuando realmente se va a producir ese encuentro total, ese encuentro pleno con Dios. Pero cuidado, esto no quiere decir que no entremos en comunión con Dios aquí y ahora en este mundo. Claro que podemos entrar en comunión con Dios por nuestro bautismo, por las buenas obras, por el amor a los demás, por el amor a Dios. Ahí ya empezamos a entrar en comunión con Dios. Y de esto, qué gran ejemplo nos han dado los grandes místicos, que entraron en una gran comunión con Dios. Y a esa comunión estamos llamados todos nosotros. La semana pasada ponía el ejemplo de un río. Un río es río, desde que nace hasta que llega. ¿Cuándo llega el río a su plenitud? Cuando desemboca en el mar. Esa es la plenitud de ese río, cuando ha llegado ya al mar. Pero cuando nace también es río. Y también va habiendo vida en ese río. Pues lo mismo pasa con nosotros. Hay vida en nosotros, esa vida divina en nosotros está desde el momento de nuestro bautismo. Y ahí ya se produce ese encuentro con Dios. El Señor ya está en nuestro corazón. Podemos hablar de que esa es la tercera venida, cuando el Señor viene a nosotros, aunque la plenitud del encuentro con Dios se produzca en el cielo, pero también se produce aquí en la tierra. Esto no podemos olvidarlo nunca. Esto es lo que da un auténtico sentido a toda nuestra vida cristiana. Que ya aquí y ahora, en este mundo, entramos en contacto con Dios, entramos en comunión con Dios. Se produce ese encuentro de Dios con nosotros. Así que tenemos dos opciones en la vida. La primera, vivir la vida como Cronos. Dicen aquí en mi pueblo, cuando una persona no tiene grandes aspiraciones, que no tiene inquietudes en la vida, que vive como los cerditos del tío Mendo, comiendo y durmiendo. Podemos vivir la vida sin grandes aspiraciones. Vivir la vida, pues, pensando en lo terreno. Aquello que se decía de los romanos, pan y circo. O sea, que tengamos para comer y para divertirnos, sin pensar en nada más. Podemos vivir así la vida. Pero también podemos vivir nuestra vida como Kairos, o sea, haciendo que en cada momento algo importante suceda. ¿Qué es más importante que en nuestra vida haya un encuentro con Dios y con los hermanos? Jesús en cada momento de nuestra vida puede nacer en nuestro corazón y también puede hacer que nazca en el corazón de los demás. ¿Cómo se consigue eso? Por el amor y las buenas obras. Poniendo amor en esta vida, en este mundo, y también ese amor que se traduzca en obras. Y para eso, para conseguir eso, para vivir eso en el aquí y en el ahora, Jesús nos dice una recomendación muy importante en el Evangelio de este domingo. Que para ese momento se haga realidad ese encuentro con Dios y con los hermanos, tenemos que estar muy vigilantes. Cada momento de nuestra vida puede ser un Kairos. Podemos hacer que algo importante suceda
Y lo más importante es ese encuentro con Dios y con los hermanos. Dios está viniendo en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Pero solamente el que está vigilante puede convertir el Cronos en Kairos, en un tiempo de gracia y salvación. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.